intentar presentar un poco de las investigaciones en mi área, en especial de estas discusiones de género y los estudios postcoloniales, pero también me gustaría un poco de reflejar para las personas un tanto como las estudiantes y los estudiantes, como también investigadores, pueden acercar de los estudios de género, no solo para hacer investigación o los estudios como una cuestión central, pero también por traer alguna contribución para la gran versión de la teoría política en general y también para los estudios de relaciones internacionales. Entonces, voy a intentar hablar muy despacio porque hace mucho tiempo que no hablo español. Y también un agradecimiento en especial en Brasil a la educación pública, porque creo que mi trayectoria va desde de las políticas públicas de educación, de inclusión, incluso también la inversión de las agencias de fomento que son la CAPES y CNPq, que están ahora sí, con un gran problema diante de la política brasileña ahora. Entonces, voy a presentarme un poco las cuestiones centrales, en especial desde mi trayectoria en ciencia política y teoría política, y poco a poco voy a presentar algunos puntos y conceptos generales. Né, sim, Lucas já apresentou, né, minha carreira, que foi mais na ciência política, mas em especial também na discussão sobre gênero e feminismo. Então, a apresentação eu pensei em dos debates, lo que es el mainstream, y después voy a conceptualizar lo que es mainstream, que es un poco la presentación de la teoría política occidental y moderna, en especial la teoría liberal, y también cómo se detuvo las cuestiones de género y estudios postcoloniales en ciencia política y relaciones internacionales, para después, né, presentar algo que sea una parte against mainstream, que sería las críticas feministas y postcoloniales, presentando una concepción más elaborada de lo que sería teoría política feminista. Por eso, né, hay una pregunta inicial que empecé a reflejar hoy de nuevo, pero esto me pasa desde mi graduación, mi licenciatura en Ciencias Sociales, que existe una teoría política feminista, porque esta pregunta me persigue porque fue una pregunta que casi me detuvo de hacer un magíster en ciencia política. Las personas acá en Brasil, creo que casi en todo el mundo, en la ciencia política son muy conservadoras y no querían alguien hablando de teoría feminista en el departamento de ciencia política, en especial acá en la UFMG, que es un programa de posgrado un poco más tradicional, con relación a cuestiones más del mainstream de la ciencia política. Entonces, acá, né, la pregunta es si no existe una teoría política feminista. O que estás haciendo acá es intentando poner la voz de mujeres que se dicen feministas, pero no hay una teoría política feminista, solo hay teoría política. Entonces, esta pregunta me motivó y me llevó a hacer muchas otras preguntas, que es lo que voy a presentar. Y esto es un poco de la trayectoria, porque si me detuviera en esta pregunta inicial, a veces yo podría decir, ok, no existe. Entonces no voy a hacer más nada con relación a ciencia política. Pero no, yo pregunté, no, voy a intentar responder esta pregunta, porque creo que sí existe una teoría política feminista y tengo que
rellenar todos los datos que sean importantes para intentar comprender lo que es teoría política feminista. Entonces, esto me llevó a una recordación en una de las primeras clases de teoría política en la licenciatura en Ciencias Sociales, que era sobre el mito de la caverna de Platón, ¿sí? Siempre hablando de los hombres y de las cuestiones acerca del pensamiento y de la contemplación filosófica, pero siempre muy... muy en contacto con la visión masculina. Entonces yo preguntaba, en el siglo XXI, yo tengo que estudiar aún eso, porque ¿dónde están las mujeres? ¿No? ¿Dónde están las mujeres que construían también pensamientos, sabidurías? Pero ¿dónde están las mujeres en la ciencia política? Entonces mis pensamientos en 2003 son los mismos hasta hoy, pero creo que tuve que poco a poco tentar entender cómo fue la construcción de este campo, en especial de la ciencia política, pero también del pensamiento político junto a filosofía política, y cómo todo eso se pasa por muchas cuestiones políticas, y después voy a intentar presentar lo que son las cuestiones políticas por detrás, que es la construcción de un campo de conocimiento. Entonces yo puse de nuevo mi foto, porque esta es una autorreflexión. Creo que es algo que están empezando, en especial Paulo Raveca, es un profesor de Uruguay, que ahora está también en Canadá, y que hizo una autorreflexión acerca de cómo la ciencia política puede ser pensada y reflejada por las personas que hacen parte de ella, como también de las cuestiones de los factos políticos, pero la política detrás de la ciencia política. Entonces, su obra, The Politics of Political Science, es un intento del autor de autorreflejar sobre las cuestiones que se pasan con ello como cientista político, como politólogo, pero también como la propia construcción del campo de la ciencia política en Chile, en Uruguay en especial en este libro, pero también podríamos rescatar las discusiones en Argentina, en Brasil, creo, Ecuador, Perú, que la construcción del campo de la ciencia política está muy relacionado con algo que es por detrás hay una reflexión mucho más política. Entonces, hay que, en este caso, yo hice una autorreflexión por las varias preguntas que tuve que siempre responder, né? Preguntas epistemológicas, ontológicas, metodológicas, sobre o que es la política, né? ¿Qué es lo político? Y lo político un poco más por la dimensión ontológica que como Chantal Mouffe o Ernesto Laclau hacen. O que é ser feminista, o que é feminismo ou feminismos, que são os conceitos de sexo, gênero, sexualidade. Também tive muito que responder que são os homens feministas que existem, o que é ser boa ciência política. Existe a possibilidade de politólogo gay e como vão respeitá-lo, e eu creio que isso me agrega muito a contribuição de Paulo Raveca também. En especial también muchas personas hoy hablan, ¿por qué estudiar sur global? No es una categoría relevante para la ciencia política. ¿Y por qué pensar otras epistemologías? No gaste su tiempo. Entonces, muchas veces hay muchas preguntas o muchas provocaciones que a veces te quieren detener en el campo de la ciencia política.
Y creo que si yo no tuviera una fuerza o algo de querer responderlas a todo el tiempo, yo tenía, ¿cómo se dice en español? Desistencia. Retirado. Sí, me he retirado de ciencia política desde el principio, pero entonces a mí me gustaría no solo proponer que todos mis trabajos van siempre en pensar con un intento de poco a poco exponer lo que son estos conceptos, la política, lo político, que es el feminismo de una manera general. ¿Por qué? Porque todas las veces en ciencia política las personas dicen, vos no sos de la área mainstream. Entonces hay que exponer para las personas que no comprenden lo que es política, político, sexo, género, feminismo y mucho más. Entonces, cuando me vuelvo a pensar en el trabajo de Paulo Raveca, que para mí es una gran investigación sobre la ciencia política de una manera general, pero en especial sobre Latinoamérica y sobre las cuestiones que me tocan, en especial los estudios de género, las cuestiones de teoría queer y otros. Él nos recuerda que cuando se empieza a crear los departamentos, el campo de la ciencia política en Latinoamérica, fue al mismo tiempo que hubo una inversión de los Estados Unidos, de grandes agencias y que crearon las áreas de la ciencia política. Entonces, todo lo normal, la buena ciencia política está muy relacionada al pensamiento liberal. Né? En especial, creo que muy marcante es la actuación de la Fundación Ford, acá en Brasil en especial. Me recuerda mucho algunos grandes proyectos sobre las cuestiones más liberales, né, de la ciencia política, pero también porque el propio proyecto de los Estados Unidos en hacer esta inversión en la ciencia política en Latinoamérica fue también dejar alejado, retirado la posibilidad de los estudios socialistas, marxistas o marxianos. Entonces, yo creo que muchas inversiones en este campo de la ciencia política retiraron muchas voces, muchos intentos que fueron para afuera de la academia, en las ONGs, en otros lugares, estudiar lo que no se podía estudiar en la academia, en la universidad. Entonces, me gustaría mostrar un poco cómo a veces este intento de siempre ser un poco contrahegemónico dentro de la universidad es importante. Nosotros no podemos dejar, la buena ciencia política es solo la teoría política liberal. No, hay otras posibilidades que son importantes para hacer esta concepción un poco mayor. Entonces, né, cuando hablamos de ciencia política, teoría política, por detrás hay siempre una cuestión muy importante que es las cuestiones relacionadas a poder, né? Entonces, yo creo que el concepto principal y poder va a estar muy, en nuestro caso, muy relacionado a cuestiones sobre el patriarcado. En especial, si después vamos a aproximarnos de estudios de postcoloniales o estudios más acerca de cuestiones locales, vamos a ver el patriarcado con una visión colonial, pero en general poder va a ser algo muy importante, que todos los otros conceptos que son importantes para la área van a tener que incorporar la dimensión de poder, como es el concepto de género. Y el concepto de género, no voy acá a hacer una gran exposición, pero género fue un concepto que surgió en los estudios de la medicina,
en el fin de los siglos XIX, empezando los siglos XX, como las cuestiones muy relacionadas al hermafroditismo, pero también tuvimos algunos trabajos estructuralistas, como funcionalistas, como el trabajo de Margaret Mead en la década de 30 en la antropología, que también ayudó a empezar la comprensión de la distinción entre naturaleza y cultura. Entonces, acá género es un concepto muy importante para nosotros, porque él va no solo a ser un concepto central para los estudios, pero él va a crear un campo de estudios propios. Pero hay una cuestión que me gusta tocar, relembrar acá, que es la posibilidad de pensar que existen dos tipos de estudios. Los estudios que van a tomar género con una visión crítica de la realidad, como algo transformador, emancipatorio, y hay los estudios que van a tomar el concepto de género como algo, un campo nuevo, pero no sabe, van a reutilizar género como una cuestión sin poder, como si fuera un sustituto para sexo. Entonces, es una cuestión muy importante, que es cómo se comprende la dimensión de género por la dimensión del poder en que está inserido, y después también intentar comprender la visión crítica del feminismo. Y feminismo acá creo que no es solo una palabra, ¿no?, que es singular, pero hay múltiples feminismos. Y acá creo que también es un concepto que también tiene una dimensión de poder, porque surge al fin del siglo XIX junto al movimiento sufragista, porque fue utilizado por Dumas, Alexander Dumas, que utilizó feminismo como algo contra los hombres que apoyaban los movimientos de las mujeres sufragistas. Entonces, creo que el feminismo es algo muy importante porque ya tiene en su propia concepción algo que va contra el mainstream, o después vamos a ver el mainstream. Y también otros conceptos que son importantes, el concepto de biopolítica que Foucault va a utilizar después, el feminismo va a utilizar como algo importante sobre la idea de corporalidad, la distinción norte-sur, pero no voy a detener en cada concepto, solo voy a repasar para decir qué es el campo de estudios. Entonces, es la primera vez que voy a presentar que este libro es como un intento de hacer todo una reflexión de mi tesis de doctorado, que fue un poco actualizado, que es la idea de la teoría política feminista pensada a partir de las cartografías y de sus nudos. ¿No? Entonces, la propuesta fue intentar presentar las interacciones entre la política y la militancia feminista junto con la producción del conocimiento, y cómo si eso se da, ¿no?, utilizando el concepto de nudos de Julieta Kirkwood, una chilena, una filósofa chilena que utiliza esta idea como algo que va a movimentar y hacer crecer el feminismo en nuestro sur global. Entonces, el proyecto del libro fue a presentar cómo se cría, cómo se da el diseño analítico de todo campo del conocimiento político y feminista, y cómo se da la construcción genealógica, histórica, conceptual de Foucault. Entonces, yo hice eso, es la primera vez que presento la portada del libro, que es una reflexión un poco de todo eso. Entonces, la primera parte que yo tengo que siempre presentar es que existe este mainstream.
Sí, que el término fue, né, el mainstream o corriente masculina, pero está muy relacionado a la idea de mainstream, la principal corriente también. Fue acuñado por la feminista radical Mary O'Brien y se define por las convenciones, nociones, ideas dominantes a lo largo de la historia occidental que han racionalizado y legitimado el dominio masculino. ¿Qué eso quiere decir? Quer decir que a ciência política foi predominantemente de uma corrente masculina e todo o que foi produzido foi realizado por homens e para homens, pero o intento da ciência política é fazer que alguns achados se pode aplicar a las mulheres. Não, pero eso que es una concepción equivocada y que Mary O'Brien intentó presentar como una salida para empezar los estudios del feminismo en la ciencia política en los 80. También creo que es un problema de la teoría política que las mujeres por mucho tiempo han servido como espejos durante siglos con poderes mágicos y deliciosos de reflejar la figura del hombre al doble del tamaño natural. Quer decir, Virginia Woolf utiliza esa idea del patriarcado porque fue una forma muy utilizada de la teoría política, como por ejemplo los estudios del príncipe, ¿cómo se dice en español? Príncipe, ¿sí? Príncipe. Príncipe, é lo mismo que em português. Que Maquiavelo, ou Maquiavelli ou Maquiavelo em espanhol, porque em português é Maquiavel. Maquiavelo, sí. Utilizó mucho para la construcción de la teoría política muy basada en un poco de la interacción de lo que existe y lo que era el reflejo, como por ejemplo fue el espejo de los príncipes, que es un intento siempre de demostrar lo que es, cómo debería se portar un príncipe, un gobernante delante del Estado, de las cuestiones relacionadas a la política. Entonces, Woolf señaló que ese espejo instrumentalizó y que era el deseo de un sistema de dominación que es el patriarcado, ¿no? Que es el caso del patriarcado en este sentido, creando estas imágenes cristalizadas de la relación entre los sexos. Sí, claro, porque Virginia Woolf está diciendo al principio del siglo XX, no teníamos el concepto aún de género, que fue solo los 70, los 80. Pero acá lo que Virginia Woolf quiere decir es que cría-se algo que refleja una visión para la comprensión, ¿no?, del mundo, y porque yo creo que es porque está, deja solo, creando en esta misma relación una visión atrapada de la comprensión de los sexos y la comprensión de las mujeres. Esto lo que quería decir es cómo se creó el dominio de la teoría política, de la ciencia política como campos de estudios, campos de conocimiento. Pero ahora creo que la gran producción, y eso acá está una teórica feminista brasileira, que es Lélia González, que desde los estudios del feminismo negro, ¿no?, de las mujeres negras, es pensar una otra estrategia del entendimiento de lo que sería teoría feminista o teoría política feminista. Para mí, sería una estrategia discursiva y de producción de conocimiento que informa y es informada por la praxis del activismo político de múltiples y diferentes experiencias y relaciones entre actoras y actores dentro de este campo, que busca, incluso en su acomodación disciplinaria de los campos que hace parte, filosofía y teoría política, el reconocimiento definitivo de estas áreas para poder informar otra visión y comprensión sobre la política.
Eso va a ser algo que es muy importante porque el sujeto, las cuestiones relacionadas al cómo pensar la epistemología, el devenir, algunas cuestiones muy estructurales de todo el conocimiento van a ser transformadas por esta concepción feminista. Y aún creo que este esfuerzo debe ser expandido, inclusivo y informado, ya que el conocimiento es una consecuencia de articulaciones tanto locales como globales que involucran disputas de poder, así como una multiplicidad política de actores en esferas diferentes. Entonces, creo que es muy importante para hacermos una investigación y cómo relacionar todo el campo de conocimiento dentro de la ciencia política, es partir de donde estamos hablando y hablando desde un punto de vista feminista. Claro, por eso podríamos decir que estamos haciendo un estudio de género sin la política ideológica feminista. Yo tenía aún un libro de tesis acá de Brasil que utiliza el feminismo como algo subversivo, hacer no digan nada del feminismo porque es ideológico, pero como estamos ya he dicho que el ideológico para nosotros acá fue una construcción política de cómo este campo comprendió la distinción entre marxismo, los estudios más relacionados a cuestiones igualitarias, versus las cuestiones liberales, individualistas, racionales. Entonces, son dos paradigmas, dos comprensiones que utilizaron la idea de ideología como algo muy malo, como algo, por ejemplo, como siempre utilizan para decir que no es bueno, como no es normal. Entonces, esto es importante porque son estrategias dentro dentro de la universidad, dentro de la producción del conocimiento, de cambiar nuestras realidades políticas y sociales. Porque creo que el normal, a veces la neutralidad, algunas palabras que van a utilizar mucho la ciencia política y la teoría política, es algo para no cambiar, es para dejar como está con la distinción del poder. Por eso, por detrás de todo el conocimiento, por detrás de todos los conceptos, hay siempre un intento de pensar qué tipo, cuál es la tipología de poder utilizada. Por eso que podríamos pensar la política de múltiples formas, pero acá creo que desde el feminismo es pensar algo que emancipe no solo las mujeres, pero también los hombres, emancipe a todos como una visión de género más amplia. Entonces, por una cuestión que va além para no solo del feminismo, pero también en pensar las distinciones coloniales y distinciones territoriales, hay que decir también de la importancia de la concepción norte versus el sur global. Porque es una configuración de intenciones de poder que se da entre el norte y el sur global, dentro del cual los autores o autoras feministas van a moverse entre ejes que permitirán comparaciones de puntos de encuentro y de rupturas entre estos campos. Por ejemplo, hay la teoría política feminista hegemónica del norte, que en grande parte es formada por las feministas blancas de clase media o clase alta, y por mujeres y hombres blancos heterosexuales. Hay también otro campo que dentro del feminismo, dentro de la teoría feminista como una experiencia global, que sería la contrahegemonía de la teoría política feminista del sur del norte, que está en el norte, pero son personas que forman como un sur en la academia, en la universidad
del norte, que a través del cual tensiones y críticas al campo hegemónico, que son las feministas negras, las feministas latinas, los estudios literarios postcoloniales y la teoría queer. El tercero punto son la corriente académica del pensamiento político feminista del sur global, que es un poco que podríamos llamar de feminismo descolonizador, porque estamos hablando desde el sur, incluyendo autores y autoras de América Latina, África y Asia. Y por último, creo que a veces es para mí el más importante, porque es algo que sale de los estudios subalternos y van a tener centralidad, es la praxis y el pensamiento feminista del sur global, que incluye movimientos sociales, redes, articulaciones feministas del sur global, que es una miríada de actores y actoras que articulan y heredan un pensamiento fuera del ambiente académico en territorios desde sur. Entonces, este intento de hacer una cartografía, un diseño de cómo se dan los campos dentro del feminismo más general, es muy importante porque también hay que saber de dónde hablamos. Creo que mucho en breves, la tesis de Karen va a hablar mucho de esta tensión, en especial de la corriente académica desde el sur y también desde los objetos estudiados que ella va a presentar sobre las mujeres indígenas. Pero también porque tenemos muchos problemas, a veces, cómo se dan los diálogos, las traducciones, cómo que estos pensamientos e ideias van sendo utilizados ou reutilizados, retraducidos, e isso hace muito problema para nós porque a vezes estamos reincorporando uma compreensão hegemônica desde o ponto de vista do norte global. Então, muitas questões que foram yo pude presentar desde lo que sería la teoría política feminista, también esta tensión entre norte y sur, fue un intento de presentar grandes voces, porque yo creo que también un trabajo muchísimo importante en la academia es dar voz a las personas que crean estos saberes. En especial, muchos trabajos no dan el crédito o la importancia de las personas, en especial las mujeres o los grupos marginalizados que no tienen dentro de la academia alguna centralidad o notoriedad con relación al conocimiento. Entonces, creo que mi intento general, porque yo intenté hacer un breve resumen del libro, de algunas cuestiones que van a aparecer sobre esta discusión entre género y postcolonialidad, es cómo las personas van transformando la subalternidad, que es la no habla, cuando la persona no puede hablar, y las cuestiones pueden aparecer entonces en los textos, en las teorías, y crear saberes que se transforman en conocimiento dentro de la ciencia política, dentro de la teoría política. Entonces, me gustaría traer una pasaje de un poema de la gran teórica feminista Julieta Kirkwood. Ella falleció en 85, en el mismo año que yo nací, y ella, esta es una parte solo, pero era un poco mejor, pero creo que algo muy importante de lo que serían los nudos, los intentos de hablar desde la academia, desde las cuestiones generales acerca de lo que es la política, es hablar algo sobre el feminismo y las mujeres.
Es como tengo ganas de sacar de los archivos de escondidas historias femeninas, sus gestos, sus urgencias, sus prisas y su ira. Tengo ganas de salir con carteles a la calle y encontrarme en multitudes para cambiar la vida. Tengo ganas de mirar el rostro rebeldía de mujeres en el Asia, África, América y Oceanía, en la Europa del Este y del Oeste, en la antigua Persia, en el Magreb y en el Teotihuacán. Quiero buscar y encontrar las raíces de la furia en las civilizaciones y tengo que hacerlo en clandestina. Esto es muy importante porque ella, aún con las cuestiones sobre la democracia, las discusiones acerca de la política desde Chile, pero desde Latinoamérica de una manera general, va a hablar cómo las cuestiones, los países y la utilización de los gobiernos autoritarios utilizaban sacaron las voces y los nombres de las personas. Entonces, siempre las palabras como se presentaban para el público era clandestino o con otros nombres. Por eso que el nombre del poema es Tengo ganas de ser nuestros nombres. Entonces, algo importante porque es una reflexión que me vuelve desde toda mi trayectoria dentro de la ciencia política, porque yo soy un hombre, yo soy Breno, pero también tuve una trayectoria que fue siempre luchar por las cuestiones de la equidad de género, pero también por una cuestión que es importante siempre decir que vos sos de los estudios de género, de los estudios feministas, porque eso va a cambiar un poco la comprensión de este campo que es muy mainstream ainda, aún, porque va a generar problemas mucho mayores para todos los estudios de una manera general. Disculpa mi español porque a veces yo me perco, pero fue un intento de hacer este recorrido por el libro, por algunas cuestiones más importantes de los conceptos dentro del campo. Gracias.